Iniciamos, profesor. Sí, buenos días. Siendo las 11 de la mañana, el día 15 de mayo del año 2023, la segunda sala penal de apelaciones de la Corte de la Libertad continúa con su rol de audiencias programados para el día de hoy. Tenemos programada la apelación de auto que declaró fundado el requerimiento de prisión preventiva recaída en el proceso 2353-2023 en los seguidos contra Luis Albert Guayán Valdés por el delito de homicidio calificado en agravio Marco Antonio Gutiérrez Araujo. Ha interpuesto apelación la abogada de Guayán Valdés. Perfecto, el registro en audio y video se solicita a las partes procedan a identificarse. Señor fiscal, tenga usted buenos días. Permítame precisar que el día de hoy la sala está conformada por quien hace uso de la palabra Cecilia Milagros León Velázquez, su condición de presidenta y directora de debates, la doctora Ofelia Namoc López y la doctora Victoria Ramírez Peso, quien interviene por licencia del juez superior provisional César Ortiz Mostacero. Señor fiscal, buenos días. Buenos días, señoritas magistradas de la sala de apelaciones, señorita abogada de la defensa. En representación del Ministerio Público, William Arana Morales, fiscal de la Segunda Fiscalía Superior Penal de Apelaciones de la Libertad, con la casilla 106047. Muchas gracias. Muchas gracias, la abogada de la defensa. Muy buenos días con todos los presentes. La doctora Edith Jacqueline Coscol Orbegoso, con CAL 3468, casilla electrónica 56019, número de celular 9751-51750, abogada del apelante Luis Albert Guayán Valdés. Bien, usted es la impugnante, ¿se va a ratificar en su apelación, doctora? Sí, señora magistrada. Sí, doctora, ¿está usted con la cinta que le distingue como abogada? Sí, señora magistrada. No se veía, disculpe, Sí, doctora. señora magistrada, sino que la cámara está un poco inclinada. Sí, un poco alta, sí. Ya, doctora, de los 3 presupuestos de la prisión preventiva, ¿cuál va a usted cuestionar? Lo que son respecto a unos fundamentos de que no se ha valorado el tercero sobre la obstaculización, el peligro de fuga y algunos del graves y fundados elementos del primer ya. Entonces el primero de manera precisa y el tercero. Ya, graves y fundados y peligro de fuga, ¿no? Sí. Por una cuestión de orden, doctora, empezamos por los graves y fundados elementos de convicción. Ya, señora. Y luego el peligro. Señora magistrada, no sé si será posible que haga mención que ingrese un escrito, hará pues 5 minutos, respecto al que tiene que ver con el tercer fundamento de la apelación. Es un escrito que consiste en un oficio que había solicitado yo, información de la empresa donde mi patrocinado estaba trabajando. Entonces, este escrito yo lo presenté el día 30 de marzo a nivel de fiscalía. Sin embargo, hasta la fecha, recién el 5 de mayo, obtengo como se dice, la foto del oficio que ha sido recepcionado recién en la empresa. Entonces, no sé si... ¿Lo ha presentado, doctora, acá en el...? Acá, sí, a sala, porque justamente el día viernes y ahora me concurría a Ministerio Público para saber si ya había llegado información y me dicen que no, que hasta la fecha no ha llegado. Ya, Marcelo, verifica si la doctora ha presentado ese documento. Sí, pero en el sistema aparece, doctora. Okay. Sí, hay un documento en el sistema, doctora, de fecha 15 de mayo por parte de la profesora. Pero igual, doctor Eric, le voy a escribir su WhatsApp para que me lo mande por acá porque no figura completo, ¿ya? Ok, doctor. A mi WhatsApp que me escribo primero. Ya, por favor, y que se corra traslado de manera inmediata a la fiscalía. Unos minutos, por favor, para que se cumpla ese trámite, doctor Arana. Señora presidenta, me han corrido traslado de 2 folios, uno que se refiere al escrito presentado y el otro, el documento adjuntado con el escrito, que es un oficio del fiscal, el doctor Michel Luyo, el fiscal responsable del caso, dirigido al gerente general de la empresa Agroberries Perú SAC. Eso es todo, ¿verdad? Es lo que tengo acá también. Ya, doctora. Es lo que ha presentado doctora abogada Coscol, ¿no? Sí, doctora,
Ya lo revisé, no hay problema. Bien, vamos al inicio, abogada. Señora abogada. Sí, doctora. Es su escrito con un oficio que mandó el doctor Luyo. Sí, Pero no así hay es. respuesta del oficio. No hay respuesta, doctora. Ay, bueno. Eso nos hubiera informado al inicio. Bien, porque eso está en la carpeta fiscal. Bien, por favor, tiene usted 10 minutos. Ya, doctora. Empezaré pues con el primer, pues, bueno, al nosotros presentar el presente apelación es para que sea revocado y se dicten otra medida de comparecencia con las respectivas restricciones. Respecto al primer, considerando, pues nosotros estamos objetando que no se cumplen los graves y fundados elementos. ¿Por qué? Porque el APO en primera instancia solamente ha valorado 2 medios probatorios, como son la declaración del señor Osías Aguilar, a Paredes Aguilar, y la visualización del celular de este imputado. Se está presentando la presente apelación en base a dos argumentos que estamos considerando que no se han valorado de acuerdo a ley, como son la declaración del coimputado Paredes Aguilar, si tomamos en cuenta 2 preguntas principales, que son la pregunta 5 con la pregunta 8, en las cuales en la pregunta 5 Paredes nos menciona, el Paredes es el coimputado de mi patrocinador. A ver, Osías Paredes Aguilar ha declarado y también la visualización de su teléfono. Sí, señora magistrada. Sí. Y ya. También usted está cuestionando la declaración de Osías Paredes Aguilar, ¿es el mismo? Es el mismo, señora magistrada. Sí, esos 2 puntos principales, como de frente, por los 10 minutos que me quedan, entonces voy directamente a lo que la apelación está siendo tramitada, ¿no? Ya, con respecto a la declaración del coimputado Paredes Aguilar, lo resaltante es que no se ha valorado acá respecto a la pregunta 5, cuando acá Paredes tiene una conversación con una persona desconocida. ¿Quién es esta persona desconocida? Es la persona que se comunicó directamente con Paredes Aguilar. En esa conversación nos manifiesta en su pregunta 5, donde el día 24 de marzo aproximadamente en horas de la mañana lo llamó un número desconocido. Este desconocido le dice, hablo con Soli, te habló de parte de Alba. Paredes le dice, ¿qué pasó, Soli? Desconocido. Sí, te contó tu amistad, hay plata para llevarse. Paredes contesta, ¿de cuánto? Desconocido, de 50. Paredes, ¿cómo es? Desconocido. Es algo fácil, un contador que se va a prestar y se va a dejar robar. Paredes, si va a ser así, por la derecha yo manejo normal. Desconocido, ¿de dónde te recojo para que manejes la moto? Y vayan al punto. Paredes, me recoges de la Dinoes El Porvenir. Eso es con respecto a la pregunta 5. Ahora, con respecto a la pregunta 8, señora magistrada, acá la persona que capta al vecino, quien vive a la vuelta de su casa, se refiere al apelante, el señor Luis Albert Guayán Valdés, en donde él le manifiesta pues que él lo había llamado el día 23 para indicarle que tenía que realizar un robo de dinero por el Banco de la Nación y que le da un número de teléfono para que se comunique con Rafael Alonso Juárez Arteaga, el famoso gordo que está debidamente identificado. Es en este detalle, señores magistrados, pues que nuevamente recalcan que se iba a ejecutar un robo y que se iba a llevar a cabo el día 24. En esta versión del coimputado, pues se llega a la convicción de que mi patrocinado en ningún momento le detalla al señor Paredes Aguilar que se iba a cometer este ilícito de un asesinato. Es más, con estas mismas versiones, pues se recalca que en todo momento el señor Paredes Aguilar tenía conocimiento de qué es lo que iban a hacer. ¿Por qué tenían conocimiento de lo que iban a hacer? Porque él lo recoge, se va con esta persona que lo recoge,
el cual está identificado como Juárez Arteaga, y se empiezan a movilizar conforme se corrobora con las actas de visualización que existen en el presente expediente, ¿no? Entonces, señora magistrada, con esta simple versión es que en primera instancia se resolvió. A ver, doctora, no le entendí. Su patrocinado no le detalla que iba a cometer un delito. ¿Cuál es la función de su patrocinado? No le entiendo. Señora magistrada, a mi patrocinado está involucrado acá por dos razones. Una que es la declaración de Paredes Aguilar. ¿Cuál fue su función en el homicidio calificado? Es que no tuvo ninguna función, señora magistrada. ¿Qué le atribuye al Ministerio Público, señora abogada? Le atribuye que él facilitó el número de teléfono de Paredes Aguilar, quien sí estuvo en ¿Quién es Paredes Aguilar? Es la persona que está detenida y quien señala a mi patrocinado, que fue mi patrocinado quien lo llamó a él para decirle que había un trabajo y que una tercera persona, que es el señor Juárez Arteaga, se iba a comunicar con él para que hagan ese trabajo del robo. Esa es la implicancia. ¿Estamos en un homicidio calificado, doctora, o me estoy equivocando? Sí, no, señora magistrada, pero esos son los principales detalles que está en esta apelación. O sea, le estoy narrando cuáles son los fundamentos por el cual el señor magistrado ha declarado fundado y grave los elementos de convicción para la prisión preventiva. A ver, su patrocinado no le detalla que se iba a cometer un delito. Según la imputación que facilitó el teléfono de Paredes Aguilar. Una tercera persona. ¿Cuál es la tercera persona? ¿Cómo se apellida? Juárez Arteaga, alias El Gordo. ¿Qué pasó con Juárez Arteaga? Esta persona fue la que llamó al coimputado Paredes Aguilar. A Paredes Aguilar. Uh-huh. Sí, señora magistrada. ¿Y cuál fue la participación de su patrocinada? Casualmente él no participó, simplemente fue brindar el número de teléfono. O sea, en el supuesto negado es que él se comunica. Mi patrocinado se comunica con Señora presidenta, ¿podría aclarar eso? Por favor, ¿sabe qué? Vamos a hacer algo porque no estoy entendiendo su teoría, doctora. Ya. Los hechos, señor fiscal. No, señora abogada. Los hechos, señor fiscal. ¿De qué se trata? Doctora, ¿Estamos con homicidio? ¿En qué estamos? Ya, justamente por eso hice la interrupción, doctora, para precisar, ¿no? En el presente caso, la imputación es por un asesinato, ¿no? Asesinato. En la modalidad de sicariato, ¿no? O sea, aquí es el caso de un ciudadano, un abogado, ¿no? El agraviado, el señor Marco Antonio Gutiérrez Araujo, que fue esperado por dos personas, ¿no? Que estaban en una motocicleta. Uno de ellos es Josías Alejandro Paredes Aguilar, que conducía la moto, una moto lineal, Pulsa, y otra persona que había sido contratado, un sicario que había sido contratado para acabar con la vida del agraviado, el señor Marco Antonio Gutiérrez Araujo. Este hecho, señores magistrados, ocurre el día 24 de marzo, aproximadamente a las 11:30 horas de la mañana, ¿no? Cuando la policía empieza a indagar respecto a los hechos, se toman pues imágenes de las cámaras de seguridad del banco, de las cámaras de seguridad de la municipalidad de Víctor Larco Herrera, ¿no? Para ver quiénes habían participado. Y es ahí donde se puede observar las características y la placa de una moto lineal que había participado en el hecho, ¿no? Es así, señores magistrados, que en mérito a esta primera información se logra contactar al investigado Josías Alejandro Paredes Aguilar. Esta persona, señores magistrados, cuando ha sido ya intervenido, ¿no? Él empieza a facilitar información respecto a la forma como ocurrió el hecho, ¿no? Y él señala que puede proporcionar, por ejemplo, el lugar donde se encuentra escondida la moto utilizada para el asesinato.
Entonces, el personal policial se constituye hasta el Alto Trujillo y efectivamente encuentran allí la motocicleta, ¿no? Encuentran allí la motocicleta. Esta motocicleta luego ha sido sometida pues a una serie de evaluaciones porque no tenía placa en ese momento, pero se ha logrado establecer que este vehículo, su placa es 5543-4T, ¿no? Es una moto que aparece en el sistema de la policía como vehículo robado, ¿no? Este robo se produjo en la jurisdicción de Virú, señores magistrados. Allí se produjo el robo de esa motocicleta. Y efectivamente, cuando el señor Paredes Aguilar conduce a la policía hasta un inmueble ubicado en el barrio 4A en Alto Trujillo, en el Porvenir, por inmediaciones del Cerro Bolongo, es que se encuentra esta motocicleta. Quien atiende a los policías es el padre del señor Josías Alejandro Paredes Aguilar y dice, efectivamente, mi hijo ha venido a dejar acá esta motocicleta. Entonces ya se ha determinado que esa motocicleta fue utilizada para la realización del delito. Adicionalmente, él menciona que en su declaración él menciona que la persona que lo contactó para realizar el traslado de este sujeto de nacionalidad venezolana, que fue quien finalmente le dio muerte al agraviado, ¿no? Él señala que quien lo contactó para eso es su vecino, ¿no? Que es justamente el imputado Luis Alberto Guayán Valdés. Él señala que primero lo contactó a través del Facebook, ¿no? Y que posteriormente lo llaman de un número telefónico, el 922-266-869, lo llaman desde ese número para decirle, ¿no? Para decirle si quiere participar en un robo. Por eso que la doctora hace referencia a un robo, porque la primera versión del señor Josías Alejandro Paredes Aguilar es que a él lo contactaron para manejar una moto para robarle a un contador que iba a participar de alguna manera, que se iba a hacer también que fingir que le estaban robando para apoderarse de una importante suma de dinero en los exteriores del Banco de Crédito del Perú. Esa es la información que da el señor. Entonces, él dice, mi vecino me llama del teléfono 922-266-869, ¿no? Y me propone participar en un trabajo donde voy a obtener una suma importante, de una ganancia importante, y que va a ser un trabajo fácil, ¿no? O sea, inmediatamente después, él recibe una llamada. Supuestamente, recibe una llamada de este mismo número, de otro número, perdón, recibe una llamada en donde le dicen que si puede participar en un hecho delictivo y que va a recibir 50,000 soles de compensación. Y bueno, él acepta, ¿no? Josías acepta. Josías acepta, ¿no? O sea, a él primero le dicen, te van a llamar, ¿tú quieres participar? Y le dice, sí. El que lo llamó fue Guayán Valdés, del teléfono que termina en 869, que ya lo he mencionado. Cuando se ha realizado la visualización del teléfono del imputado de Josías Paredes, ¿no? Cuando se ha visualizado su teléfono, efectivamente aparecen las llamadas que le han hecho de este número 922-266-869. El teléfono que dice él que fue utilizado por Luis Alberto Guayán Valdés para participar en este hecho delictivo, ¿no? Entonces, en la memoria del celular aparecen esas llamadas de este número, pero también aparece en la agenda como un contacto, el contacto con el nombre Mariquey, ¿no? Y resulta que justamente la pareja sentimental de Luis Alberto Guayán Valdés es la señora Mariquey Alexandra Custodio Vergara, ¿no? Entonces, es en mérito a esta declaración del señor Josías Alejandro Paredes y también a la visualización de su teléfono celular que se ha logrado establecer la participación de Luis Alberto Guayán Valdés como la persona que lo contactó para participar en el hecho Ahora delictivo. quedó claro Sí, los hechos esa es la materiales. imputación, doctora. Bien, es la imputación, señora abogada. Ya, ahora sí. ¿Qué actos de investigación usted está cuestionando? Ya, señora magistrada. La misma declaración
del coimputado, Paredes Aguilar, respecto a la pregunta 5 y respecto a la pregunta 8, de los cuales se hizo mención, ¿no? Las partes más resaltantes que aparecen en las conversaciones, ¿no? En todo momento se refiere a ejecutar un robo. Y con respecto, esa es en la pregunta 5, ¿no? Y con respecto a la pregunta 8, lo que se detalla es cómo el señor Paredes Aguilar llega a contactarse con esta tercera persona, que es Rafael Alonso Juárez Arteaga. ¿Quién fue? ¿Quién lo movilizó? ¿Con quién se desplazó? ¿Con quién fue a cometer el hecho delictivo de asesinato? En ningún momento en ¿Juárez Arteaga es el sicario? Es la tercera persona que se contacta con el señor Aguilar Paredes. En el supuesto negado en que mi patrocinado lo llamó a Paredes Aguilar a decirle que le va a llamar una persona. Y esta persona es Juárez Arteaga, quien se comunicó directamente con Paredes Aguilar para cometer el hecho delictivo. En estas dos preguntas, pues claramente se detalla, señora magistrada, lo que iban a cometer, lo que hicieron y todo el transcurso de cometer el hecho delictivo, en los cuales, como se podrá corroborar con las pruebas obtenidas por el Ministerio Público, no se encuentra presente mi patrocinado, no lo han señalado. ¿Y por qué, señora magistrada? Porque mi patrocinado estaba trabajando. Si bien es cierto, existen las comunicaciones, pero en ningún momento hay una sindicación o una conversación o un mensaje de texto en donde mi patrocinado le haya dicho qué es lo que se va a cometer, qué es lo que tenían que hacer. El único error de mi patrocinado fue haberlo llamado, haberse comunicado por Face, porque en el Face, al visualizar el teléfono celular, se percatan pues que mi patrocinado le dice: Soli, pásame tu número. ¿Y cuándo lo hace? Con fecha 23 de marzo. Eso es lo que aparece en un teléfono. Entonces, mi patrocinado nunca tuvo comunicación con Aguilar Paredes. Es más, no lo tenía ni en contactos. Lo sorprendente es que han incautado en su teléfono celular, y como Ministerio Público nos ha aclarado, existe una persona registrada como Mariquey. Supuestamente este nombre pertenece a la pareja, a la madre del hijo de Guayán Valdés. Ella es Mariquey Alexandra, y efectivamente ella vive cerca a la casa del señor Osías Aguilar Paredes. Señora magistrada, en esa visualización, ¿qué es lo que se ven? Solamente ven dos comunicaciones, dos llamadas con fecha 23 de marzo del celular 92 22 66 869, de duración de 47 y 32 segundos. Y después existen 4 llamadas en las cuales no existe contestación de teléfono. Sin contestar aparece a folios 90. Entonces, señora magistrada, si nos podemos percatar tanto de la declaración del señor Paredes Aguilar como de la visualización del teléfono, no existen mayores ni graves elementos de convicción en donde se pueda percibir o asegurar que existen elementos graves y fundados que mi patrocinado Guayán Valdés haya participado en el asesinato pues del señor Gutiérrez. Esas dos hechos resaltantes es que la defensa ha considerado para esta apelación, debido a que el señor magistrado tomó en cuenta para resolver la prisión solo eso, ¿no? Que simplemente haya dado el nombre de la persona Mariquey. No existe otro elemento de convicción en donde podamos determinar que efectivamente hubo la planificación, la ejecución, o que haya estado presente en el lugar de los hechos mi patrocinado cumpliendo algún rol como para llevar a cabo este asesinato.
Eso es con respecto, señora magistrada, a los graves elementos fundados que existen en el presente proceso. ¿Algo más? Esas dos versiones, señora magistrada, porque después ya es respecto al tercer fundamento. Ya, continúe. Ya. Con respecto al tercer fundamento, señora magistrada, la defensa, con fecha ya 30 de marzo, presentó un documento adjuntando todo lo que es referente al trabajo de mi patrocinado, en donde pues presentó unos antiguos contratos de algunas empresas a las cuales él estaba trabajando de manera ya consecutiva 2 años. Asimismo, pedimos como testigo a su pareja Alexandra Maricay Custodio, para que declare por qué razón, señora magistrada. Mi patrocinado tenía una deuda de dinero con el señor Paredes Aguilar, una cantidad de 1.500 soles, que esta persona le había prestado porque su niño, su menor de edad, tenía que hacerse unos exámenes, ya que en agosto del año 2022-21 le habían detectado que tenía un quiste en los testículos. Entonces, en el mes de diciembre del año pasado, la señora Mary Kay le comenta, ¿sabes qué? El señor Paredes Aguilar hace préstamos de dinero, hay que solicitarle un préstamo para poder cumplir con esos exámenes que necesitaba el menor de edad, motivo por el cual pues va a la casa de la señora y le hace entrega del dinero de manera directa. Entonces, por ese motivo se lo presenta como testigo a la señora que es madre de su menor hijo, porque era la única con la que fue la que vio el préstamo del dinero. Días antes a suceder los hechos, señora magistrada, pues habían tenido una discusión. Por ese motivo es que se presenta en ese documento la declaración, pedir que declare la pareja del señor Guayán, y se presentan los documentos, tanto recibo de luz, partida de nacimiento del menor, todos esos documentos y el trabajo para decir que efectivamente tenía arraigo familiar y todo lo demás, ¿no? Porque tenía un trabajo estable, estaba trabajando los días 23 y 24, él ha estado trabajando en la empresa Agoberris. Asimismo ha declarado, con esto fortalecíamos más para la defensa su declaración de que él efectivamente el día de los hechos ha estado trabajando, laborando en la empresa. ¿Y a qué horas ingresa? Doctora, a él no le atribuyen haber participado en el homicidio, le atribuyen haber contactado. Sí, señora magistrada. El hecho de que no estaba en su trabajando en la empresa no desvirtúa la imputación de la fiscalía. Sí, eso es lo que en sí. Y señora magistrada, ¿por qué presentamos el sustento, lo que es peligro de fuga? Pues para desvirtuar considerando, y los cuales no han sido tomados en cuenta a nivel del juzgado, ya que hemos verificado en la carpeta fiscal nunca se adjuntó estos documentos. O sea, el juez determinó esa medida drástica porque cuando se llevó a cabo la prisión preventiva, pues no estaban los documentos que se había presentado a nivel policial. Por más mención que se le hizo, no consideraron. Es más, a nivel policial cometieron un error, hicieron un allanamiento con fecha 30 de marzo en otra dirección que no le correspondía a mi patrocinado, como es, él presentó que vivía en la tercera etapa de Manuel Arévalo, manzana A, lote A20. Y sin embargo, dicho allanamiento lo llevaron a cabo en la segunda etapa. Por eso acá se está juntando un certificado vía notarial en donde la abuelita da fe que su nieto ha vivido ahí con ella, se han adjuntado fotografías y corroborado con lo que hay en el expediente, pues no coincide el allanamiento, porque en el mismo allanamiento manifiestan personas que no lo conocían, ya que la policía erróneamente había trasladado al Ministerio Público a un lugar donde no residía mi patrocinado. Y con respecto al trabajo, pues he presentado las boletas de trabajo, también el documento que se le ha hecho mención, que se ha oficiado a la empresa, pero sin embargo no existe respuesta alguna, ¿no? Acreditando que efectivamente mi patrocinado, antes de cometer los hechos, tenía un trabajo conocido en una empresa Agroberry, tenía un domicilio conocido, el cual se está corroborando con lo que es
A nivel policial, el certificado notarial de domicilio, asimismo también se ha adjuntado algunos contratos de trabajo de anteriores trabajos, lo que es la copia, la partida de nacimiento original, en donde acredita pues que tiene un menor hijo, y solamente un resultado de las ecografías, ya que el día que se cometieron los allanamientos, también fue en la casa de la señora Alexandra Custodio, que es en el Alto Trujillo, pues hay algunos documentos que ya no se sabe si el Ministerio Público los llevó o se traspapelaron o donde llegaron a dar fin el folder de todas las ecografías y seguimientos del menor de edad que les siguen llegando. También se presentó el escrito pidiendo que se oficie a la empresa y el actual oficio que actualmente no hay respuesta. Entonces, señora magistrada, decir que existe peligro de fuga no existe, ya que mi patrocinado en todo momento ha acreditado tener un trabajo estable, tener un menor hijo, como es un vínculo familiar por quien estar, y tampoco obstaculización en la investigación, ya que todos los eventos que se han llevado a través del Ministerio Público ha venido cumpliendo de acuerdo a ley. Incluso él fue detenido, si bien es cierto, por otro delito, en su misma declaración ha manifestado cuál fue el temor, porque él tuvo que salir huyendo, ya que la policía estaba que rodeaba toda la noche la vivienda en donde fue a visitar a su menor hijo, y esa manera de reaccionar fue porque él tenía otras denuncias en los cuales en su propia declaración él ha manifestado, motivo por lo cual pues salió corriendo y fue capturado, y a raíz de que se le abrió un proceso por microcomercializador, es de que llega a dar en este caso, ¿no? En ese sentido, pues, señora magistrada, no, la defensa considera que debe ser dado otras medidas de comparecencia, ya que la prisión preventiva es demasiado excesiva ante los hechos o la forma como están calificando, ya que mi patrocinado, en el supuesto caso negado, solamente lo único que ha sido la participación es la declaración de su coinvestigado Paredes Aguilar, con el cual existe un grado de enemistad por no haber pagado un dinero y porque no se han considerado sus documentos en su debida oportunidad de trabajo, domicilio, y como también acreditar una relación familiar que tiene como es un menor hijo. Entonces, eso es lo que la defensa cuestiona y solicita pues que sea revocado en su debida oportunidad. Bien. Señor fiscal, sobre los fundamentos de la defensa. Sí, doctora, muchas gracias. Bien, como hemos escuchado aquí, se han cuestionado la concurrencia de dos presupuestos de la prisión preventiva. Primero de ellos, referido a los graves y fundados elementos de convicción que vinculan a Luis Alberto Guayán Valdés como una de las personas que habría participado en el delito de asesinato en agravio del ciudadano Marco Antonio Gutiérrez Araujo. Y el otro cuestionamiento es respecto al tercer presupuesto, al peligro procesal. En relación al primer presupuesto, la abogada defensora cuestiona que existan estos graves y fundados elementos porque señala que solo se cuenta con la declaración del coimputado Josías Alejandro Paredes Aguilar, así como también el acta de visualización del celular de este mismo coimputado, ¿no? Esto, pues como ya lo señalé, cuando se produce la intervención de Josías Alejandro Paredes Aguilar, él decide colaborar con la investigación y brindar información relevante para el esclarecimiento de este homicidio calificado. Es en ese contexto, señores magistrados de la investigación, que en principio él señala que la persona que lo contactó para participar del hecho delictivo fue su vecino, Luis Alberto Guayán Valdés. Que esta persona lo llamó para decirle si quería participar en un delito
y que iba a obtener un beneficio económico por ello. Y ante su aceptación, le dijo que lo iban a llamar. Y efectivamente, él a continuación recibe una llamada telefónica donde una persona le dice: te estoy llamando por recomendación de tu amigo, de tu amistad, le dice, ¿no? Y eso es justamente lo que responde en la pregunta 5 de su declaración, ¿no? Le dice el sujeto, ¿no? Tu amistad, Albert, ¿no? Refiriéndose a su vecino Albert Guayán Valdés, quien vive a la vuelta de mi casa, dice. Yo le respondo: ¿qué pasó, Soli? Y él me dice: te contó tu amistad, hay una plata para llevarse. Yo le respondo: ¿cuándo? Y él me dice: 50.000 soles. Y le dije: ¿cómo es? ¿Y dónde es? Cuéntame. Y él le dice: va a ser fácil, no te vas a quemar, no va a pasar nada. Y es así como se inicia su participación en el hecho delictivo. Efectivamente a él lo contactan, ¿no? Y lo hacen, le dicen: ¿de dónde te recojo? Y él dice que lo recojan de la Dinoes del Porvenir. Entonces efectivamente lo recogen en un vehículo taxi blanco con farola, una persona. Luego lo llevan hasta la calle San Luis a las 8:10 a una casa de 2 pisos. Hay una ramada en donde había una moto lineal estacionada, una Pulsar negra, y habían 2 taxis, ¿no? Uno marca Hyundai Accel, que era conducido por una persona de unos 35 años, ¿no? De contextura gruesa, y un vehículo Hyundai i10. El conductor de este vehículo era un moreno con tatuajes en los brazos y en las piernas, ¿no? Entonces, posteriormente a las 8:10, se dirigen hacia otra ubicación, ¿no? A la vuelta de la casa de esta persona, donde supuestamente es la persona a la que le iban a robar. Entonces, se dirigen, ¿no? Y posteriormente ya, luego de que él ha ido a arreglar incluso la llanta de la motocicleta, a las 11 horas es que lo contactan para que se dirija al banco de crédito ubicado en la avenida Lara, ¿no? Él señala que es un venezolano, el sujeto que ha esperado a la víctima que salga de la oficina del banco, que luego de que él ha disparado contra la víctima, él él pues lo ha movilizado para sacarlo del lugar de los hechos para coadyuvar a la fuga, ¿no? Y que esa fue su participación, ¿no? Y que le dieron 1.300 soles por esa participación en el hecho delictivo. Entonces, como ha quedado establecido, señores magistrados, en la participación del imputado que impugna la prisión preventiva, Luis Alberto Guayán Valdés, es básicamente por haber buscado el contacto de Josías Alejandro Paredes Aguilar para que conduzca la moto que fue utilizada para llegar hasta el lugar en donde estaba la víctima, y luego para conducir desde ese lugar y fugar del lugar de los hechos conjuntamente con el sicario que perpetró el homicidio calificado. Ahora, respecto a esa sindicación, se cuenta con la visualización del celular de Josías. Y en ese celular no solamente se ha accedido a las llamadas, sino también al Facebook. Y efectivamente hay una comunicación del 23 de marzo, en horas de la tarde, en donde este señor Luis Guayán Valdés, el coimputado, le pide su número: pásame tu número de contacto. Eso lo dice en la respuesta 8 de su declaración, ¿no? Entonces, el cuestionamiento que hace el abogado no lo entendemos, porque en realidad más bien aquí hay una relación, ¿no? Claro, porque si quería comunicarse con él necesitaba su número de teléfono. Le dice: pásame tu número de contacto, ¿no? Esa es la comunicación por Facebook. Y luego también se ha encontrado en el celular de Josías Paredes Aguilar comunicaciones, hasta 3 comunicaciones del número 922-266-869, que aparece en su agenda como
como el contacto Mary Kay, ¿no? Y el imputado, Luis Alberto Guayán Valdés, en su declaración ha aceptado que la mamá de su hijo es nada menos que Mary Kay Alexandra Custodio Vergara, ¿no? Que es justamente la persona pues que le habría facilitado el celular para poder comunicarse con Josías Alejandro Paredes Aguilar. Esta información ha sido corroborada, señores magistrados. Y todo lo que Josías Alejandro Paredes Aguilar ha narrado, ¿no? De la forma como lo contactaron, luego cómo esperó en los exteriores de la DINOE del Porvenir, cómo es que desde allí lo llevaron primero a un primer inmueble, luego lo conducen hasta un inmueble de 3 pisos, en donde ya él señala que entregan una foto de la víctima al venezolano que finalmente acabó con la vida de este ciudadano, ¿no? Luego, cómo es que se dirigen desde allí hasta el punto del banco de crédito, ¿no? En donde finalmente se produce este homicidio calificado. O sea, toda esta información, señor magistrado, se ha corroborado, porque él dice, la moto está en un inmueble en el Alto Trujillo. La policía se ha constituido hasta ese lugar y efectivamente ha encontrado la motocicleta Pulso. Esa motocicleta ha sido analizada por peritos, ¿no? De criminalística, ya han logrado establecer que es la motocicleta que ha participado justamente en el homicidio calificado. Y se ha logrado establecer que la placa de ese vehículo corresponde a un vehículo que fue robado justamente en la jurisdicción de Virú, ¿no? En la jurisdicción de Virú. Asimismo, ¿no? En la declaración del hermano del agraviado, ha señalado que ellos presumen que la muerte de la víctima obedece a que tenía algunos problemas como consecuencia de un caso de unos terrenos ubicados justamente en Virú, ¿no? Es decir, la motocicleta utilizada, ¿no? La motocicleta que ha sido utilizada para cometer el hecho delictivo fue robada previamente en la jurisdicción de Virú, respecto de lo cual se cuenta pues con la denuncia policial correspondiente, que también ha sido valorada e introducida en la audiencia de prisión preventiva. Adicionalmente a ellos, señores magistrados, se tiene que efectivamente esta persona sí ha tenido comunicaciones a través del celular de la señorita Mary Kay. Es más, cuando ya la policía tiene la información de la participación de Luis Alberto Guayán Valdés, la policía empieza a buscarlo, ¿no? Y justamente van al lugar en donde Josías Alejandro Paredes Aguilar dice que vivía, ¿no? Porque él dice mi vecino. Entonces van a las inmediaciones de ese lugar y justamente en un inmueble de 3 pisos, la policía observa que este sujeto se tira desde el 3er piso hacia el techo de otro inmueble, intenta fugar, ¿no? Al notar la presencia policial, pero el personal policial logra intervenirlo. Entonces aquí, fíjense, hay un indicio posterior que corrobora su participación en el hecho delictivo. La situación de que al notar la presencia policial, luego de haberse producido un delito en donde él ha contactado a uno de los intervinientes para su participación en el hecho delictivo, al notar la presencia policial, intenta evadir la acción de la justicia, intenta fugar, tirándose desde un 3er piso hasta el techo de un vecino y luego intenta fugar por la parte posterior, pero finalmente es detenido. También hay un indicio de mala justificación, señores magistrados, porque cuando él ha declarado, él dice, yo no tengo mayor contacto, yo no utilizo redes sociales, yo no me he comunicado con el señor Josías Alejandro Paredes Aguilar, ¿no? Todo lo contrario, señores magistrados, con la visualización se ha logrado establecer que hay un indicio de mala justificación, porque sí existe la comunicación de Facebook, que ha sido verificada en la visualización del celular del señor Josías Paredes, y también existen comunicaciones desde el celular del contacto Mary Kay, que es justamente la pareja. Es más, cuando se produce la intervención, esa intervención se produce en un inmueble en donde domicilia justamente la señora Mary Kay Alexandra Custodio Vergara, la madre del hijo del imputado Luis Alberto Guayán Valdés. Entonces, señores magistrados,
vemos que hay varios indicios que corroboran esta versión de Josías Alejandro Paredes Aguilar. Todo lo que este imputado ha dicho se ha corroborado con las cámaras de seguridad. O sea, toda la ruta que él indica que hicieron para la realización del delito ha sido corroborada. Esa declaración que él dice que lo contactó Luis Alberto Guayán Valdés también se ha corroborado con la visualización de su celular. Y a eso se suman otros indicios que acabo de mencionar, como el indicio de mala justificación, el indicio de fugar al notar la presencia policial luego de haberse producido un asesinato en donde ya tenía la calidad de sospechoso, ¿no? Intentar fugar, y a eso se suma también, señor magistrado, un indicio de ubicuidad. ¿Por qué? Porque hay mucha coincidencia, ¿no? Que el abogado haya sido asesinado por haber tenido algunos problemas por unos terrenos ubicados en Virú. Que la motocicleta utilizada para este delito haya sido robada en la jurisdicción de Virú. Y adicionalmente que el imputado, tal como lo ha acreditado su abogada defensora, presentando las boletas correspondientes, trabaje para un agroindustrial que justamente tiene ubicación en la provincia de Virú, ¿no? Entonces, sumados todos estos elementos, señores magistrados, pues vemos que sí hay graves y fundados elementos de convicción que vinculan a Luis Alberto Guayán Valdés como una de las personas que ha tenido participación en el hecho delictivo. No en la ejecución del asesinato, pero sí en la fase preparatoria, ¿no? En la etapa preparatoria, ¿no? Por eso, si bien es cierto, esta Fiscalía Superior no comparte la calificación de coautoría que ha considerado la Fiscalía Provincial, y esa es una recomendación que nosotros vamos a hacer de cara a lo que sigue del presente proceso, sí coincidimos con la Fiscalía Provincial de que hay graves y fundados elementos de convicción que vinculan a esta persona, Luis Alberto Guayán Valdés, como cómplice del delito de asesinato, ¿no? Cómplice primario. Ahora, señores magistrados, respecto al tercer presupuesto, al peligro procesal. El Código Procesal Penal, en su artículo 269, establece criterios para la determinación del peligro de fuga. Los arraigos que tiene la persona de Luis Alberto Guayán Valdés no son de calidad, ¿no? ¿Por qué? Porque, como él mismo lo ha señalado, él no vive con su hijo, ¿no? Ni con su conviviente Mariquera Alessandra Custodio Vergara, pero sí tiene contacto con ellos, ¿no? Pero no vive con ellos. Eso es algo que también se ha establecido en base a la documentación que ha presentado la parte imputada para la audiencia de prisión preventiva y también para la audiencia de apelación. Entonces, no vemos un arraigo familiar de calidad, ¿no? Que nos lleve a pensar de que esta persona no va a evadir la acción de la justicia. Pero, además de ese arraigo, ¿no? De esa ausencia de arraigo familiar, vemos también que aquí el artículo 269 establece, ¿no? El comportamiento del imputado en el procedimiento o en procedimientos anteriores. Su misma abogada en esta audiencia ha señalado y ha reconocido que su patrocinado, al ver la presencia policial, intentó evadirla. ¿Por qué? Porque ha tenido algunos problemas legales anteriores, señala, ¿no? Los señores magistrados, como dice esa máxima de la experiencia, ¿no? Quien no la debe, no la teme. ¿Por qué tuvo que tirarse desde un tercer piso para tratar de evitar ser intervenido por la policía, ¿no? Entonces, ese comportamiento en este procedimiento, señores magistrados, da cuenta de que el comportamiento del imputado es un indicio de que va a tratar de evadir la acción de la justicia como lo intentó hacer el día de su intervención, ¿no? A ello se suma, señores magistrados, se suma el hecho también de que esta persona está afrontando un proceso por un delito cuya pena mínima es de 15 años de pena privativa de libertad, ¿no? No existen por el momento ningún tipo de atenuante que nos lleve a pensar de que va a recibir una pena menos grave que esa. Y en ese sentido, señor magistrado, la Fiscalía considera que también, teniendo en cuenta la gravedad del delito, así como también la pena que se espera como consecuencia del procedimiento y la inexistencia de arraigos de calidad, es que nos llevan a considerar que también se cumple el tercer presupuesto de la prisión preventiva, el peligro de fuga, ¿no? Por estas consideraciones, esta Fiscalía Superior
solicita se declare infundado el recurso impugnatorio de apelación y se confirme el auto de primera instancia. Muchas gracias, doctor. Bien, ¿alguna pregunta de las magistradas? Ninguna, doctora. Vamos a suspender, gracias doctora Ofelia, gracias doctora Ramírez. Vamos a suspender brevemente la audiencia para la deliberación. Bien, vamos a pasar a resolver. ¿Me escuchan, por favor? ¿Me confirman si se escucha? Sí, sí se escucha. Sí, doctora. Es materia de apelación el auto que declaró fundado el requerimiento fiscal de prisión preventiva contra Luis Albert Guayán Valdés por el delito de homicidio calificado en agravio de Marco Antonio Gutiérrez Araujo. La abogada de la defensa ha solicitado se revoque la decisión, cuestiona básicamente los graves y fundados elementos de convicción. Esto es la declaración de Osías Paredes Aguilar y la visualización de tu teléfono. Por otro lado, ha señalado que con respecto al peligrosismo procesal, tiene un trabajo habitual, domicilio conocido y además que tiene un menor hijo que está delicado de salud. Básicamente esos son los fundamentos de la parte impugnante. La Fiscalía, por el contrario, ha solicitado se confirme la decisión por los fundamentos que ha expresado en esta audiencia. Pues bien, estamos frente a una apelación de una prisión preventiva. Como sabemos, la prisión preventiva es la medida de coerción más gravosa dentro de la escala procesal penal. Por tanto, el órgano jurisdiccional debe ser bastante cauteloso al momento de analizar la concurrencia, los presupuestos contenidos en el artículo 268 del Código Procesal Penal, como son los graves y fundados elementos de convicción que vinculan al investigado con la comisión del delito, el peligro, la pena probable superior a 4 años y el peligro procesal dentro de sus variantes, peligro de fuga y o peligro de obstaculización. Además, analizar la proporcionalidad de la medida, la idoneidad de la medida, el plazo de la misma, ¿no? No debemos perder de vista que al ser una medida que afecta directamente a uno de los derechos fundamentales, como es la libertad ambulatoria, la exigencia de la motivación es que se exige, valga la redundancia, es de una motivación cualificada. Y esto es cuando se llega a la convicción de que existen alta probabilidad no solamente de la comisión del delito, sino también de la participación del imputado en la comisión del delito. Dicho esto, en la audiencia de apelación no se ha cuestionado la materialidad del delito. Esto es, el homicidio calificado de Marco Antonio Gutiérrez Araujo, un abogado cuya vida llegó a su fin por acción directa de un sicario venezolano. Entendemos que la Fiscalía está investigando a fin de determinar la identidad del sicario venezolano, que luego de dispararle en las afueras del banco del BCP, ubicado en la avenida Larco, del distrito de Víctor Larco Herrera, se dan a la fuga. Luego de las investigaciones, se determina pues la participación de Osías Paredes Aguilar. La declaración de Osías Paredes Aguilar y la identificación de Osías Paredes Aguilar es un hecho muy relevante para el caso, porque en primer lugar se ha determinado que él fue quien manejaba la moto en la que llegó el sicario, disparó contra el agraviado y posteriormente facilitó la huida. De la declaración de Paredes Aguilar también se ha determinado el lugar donde se ubicaba la moto que fue entregado por el padre de este en Alto Trujillo, habiéndose determinado además que dicha moto había sido robada en el distrito o en la provincia de Viruca.
La declaración de Osías Aguilar, conforme obra en la carpeta fiscal, ha sido extensa, tanto en los hechos precedentes, concomitantes y posteriores de la comisión del delito. Y él es quien ha brindado la información sobre la participación de Luis Alberto Guayán Valdés. Esta superior sala de apelaciones, después de analizar los elementos de comisión y la declaración de Osías Aguilar, consideramos que hasta el momento resulta altamente fiable. Por lo siguiente, porque no solo admite su participación, señalando que él había sido contactado para un presunto robo, que no tenía conocimiento que se iba a perpetrar un homicidio, y que es el quien traslada la motocicleta y esconde la motocicleta. Pero la declaración de Osías Aguilar nos da mayor información, y es que quien le contacta para la participación en el delito es el investigado Luis Albert Guayán Valdés, quien le pide le pide su teléfono a través del número, del Messenger, del Facebook, y posteriormente lo llama del número 922-266-869, según Osías Aguilar, para la participación de un robo, y le dice que otra persona lo iba a contactar. Y así se produce conforme a declarar obra en su declaración al responder la pregunta número 5. Además, da otros datos relevantes, que Guayán Valdés vive por su casa al ser pareja sentimental de la señora Casey. ¿Ok? Casey Custodio Vergara. Se ha verificado que en efecto se comunican por vía Facebook, y además que Osías Aguilar ha recibido llamadas del 922-266-869. Ese teléfono lo tiene registrado con el nombre de McKay. McKay, que es justamente la pareja sentimental o con quien tiene un hijo el imputado Guayán Valdés. En tal sentido, la versión brindada por Osías Paredes Aguilar, quien sí ha participado manejando la motocicleta en el delito, se ha visto corroborada con otros datos periféricos. Además, él señaló que Guayán Valdés era su vecino al ser pareja de McKay Custodio Vergara. Al constituirse la policía al domicilio donde señaló Osías Aguilar, en el mismo se encontraba el imputado Guayán Valdés y pretendió darse a la fuga por los techos de la casa, siendo detenido cuando se daba a la fuga. Por tanto, advertimos pues que la versión de este señor Aguilar Paredes tiene corroboración, y no es de recibo la afirmación de que le estaría atribuyendo responsabilidad penal por una deuda que le tiene Guayán Valdés a Paredes Aguilar y que no le había pagado. Dicha versión no justifica lo que es evidente, la comunicación vía Facebook y las llamadas telefónicas. Consideramos que sí existen los graves y fundados elementos de convicción que vinculan a Guayán Valdés con la comisión del delito. La defensa ha sostenido que en esa fecha o de la hora que se cometió el delito, Guayán Valdés estaba trabajando en un lugar diferente.
La imputación que le hace la Fiscalía no es haber participado, no es haber sido el autor material de la comisión del delito, es haber contactado a Osías Paredes Aguilar para que traslade al sicario que finalmente acabó con la vida de Marco Antonio Gutiérrez Araujo. Con respecto a la calificación jurídica que ha hecho el abogado, el señor fiscal, que no sería un coautor, pues no debemos perder de vista que lo que se mantiene incólume o lo que no se debe modificar son los hechos y las partes. La calificación jurídica puede ir incluso cambiando durante la investigación. Lo real y concreto es la participación de este imputado, Guayán Valdés, en el homicidio calificado de Marco Antonio Gutiérrez Araujo. Por tanto, se cumple a cabalidad el primer presupuesto. Con respecto a al peligro procesal, no advertimos que haya un arraigo domiciliario. Por lo siguiente, el señor o el imputado Guayán Valdés ha presentado una constatación domiciliaria notarial que viviría en la manzana A, lote 10, lote 20, Nación Manuel Alévaro, tercera etapa. Esta constatación domiciliaria lo hizo la señora Carmen Goicochea Villalobos, según se ha dicho, abuela del investigado. Sin embargo, lo que constata acá el señor notario es la existencia del inmueble. No se constata la presencia del imputado, quien además ya estaba detenido, tampoco que dentro del inmueble existan prendas de vestir o algún otro bien que determine que realmente vive en dicho domicilio. Por el contrario, al momento que es intervenido, se encontraba en la casa de su ex conviviente, según ha señalado, que dista mucho del lugar donde dice tener su residencia habitual. Por tanto, no hay arraigo domiciliario. Arraigo familiar, lo único que se acredita es que tiene un hijo. Es la propia, el propio Valdés, Guayán Valdés, quien ha señalado que se encuentra separado de su esposa, de su conviviente, pregunta número 10, que sí conoce a Osías Paredes, es su vecino. Bueno, es vecino de mi expareja, mamá de mi hijo de nombre Mariqueya Alexandra Custodio Vergara, conociendo desde el año pasado aproximadamente, he tenido una amistad porque me presta dinero y yo no le pago. Esto es, que ni siquiera vive con su menor hijo para acreditar pues que tenga un arraigo domiciliario. Es la misma Mariqueya Alexandra Custodio Vergara, en la pregunta número 3, que dice que sí lo conoce el imputado, pero nos encontramos separados por el momento de hace 2 años aproximadamente. No hay arraigo familiar de entidad suficiente que, encontrándose pues procesado por un delito tan grave con una pena tan alta, ese arraigo familiar determine para que se sujete al proceso penal. El arraigo laboral tampoco es de calidad. Se ha presentado una solicitud para que se oficie a la empresa Agroberries sobre cuál es su estado, su vínculo laboral. Entendemos que se trataría de un obrero. Esa función lo puede, o esa labor lo puede realizar en cualquier lugar. Es evidente, pues, que se cumple con los 3 presupuestos del artículo 268 del Código Procesal Penal. La medida que se ha dictado es idónea para garantizar la concurrencia del investigado al proceso, es proporcional, es un hecho grave que debe ser investigado y que existe la participación de varias personas que, según señaló el fiscal, el móvil habría sido por una pugna de terrenos que ya, como conocemos,
por la función que desempeñamos, está causando muchos problemas y muchas muertes en nuestra ciudad. Son hechos que deben ser investigados a profundidad. Acá hay vinculación del investigado Guayán Valdés, al haber sido quien contactó a la persona que finalmente condujo la motocicleta en el que se desplazó el sicario para acabar con la vida del agraviado Gutiérrez Araujo. Por estas consideraciones, la segunda sala penal de apelaciones por unanimidad confirma el auto que dicta prisión preventiva contra Luis Albert Guayán Valdés por el delito de homicidio calificado en agravio de Marco Gutiérrez Araujo. Esta es la decisión de la sala. Cualquier pedido con el asistente de audio y audiencia. ¿Ha terminado la audiencia? Buenas tardes.